Muy buenas tardes, alumnas, muy buenas tardes, alumnos. Bienvenidos a la quinta clase de Historia Universal del Instituto IMAI, el Instituto de Matemáticas e Inglés. Vamos a entrar en materia. Les comentaba en la clase anterior que el movimiento llamado la Ilustración trajo como resultado varios movimientos políticos, sociales y económicos. Hemos visto ya la información de tres de ellos, si lo recuerdan. El primero es la Revolución Norteamericana de las 13 colonias, cuando finalmente estas 13 colonias se independizan de Inglaterra. El segundo es la Revolución Francesa. El tercero es la emancipación de los países latinoamericanos, Colombia, Venezuela, Perú, Uruguay, Paraguay, etcétera, incluidos México. Y el día de hoy analizaremos el último de los movimientos que la Ilustración trajo consigo. Este movimiento se llama Revolución Industrial. Y les voy a comentar algunos detalles acerca de la Revolución Industrial. La Revolución Industrial ocurrió a finales del siglo XVIII, por ahí por los años 1770, 1780 más o menos. Y ocurrió también a lo largo del siglo XIX, que es todos los años 1800, de 1801 al año 1900. Y fíjense lo que representó el fin de la Edad Moderna y el inicio de la Edad Contemporánea. La Edad Contemporánea es la que estamos viviendo en la actualidad. ¿Se acuerdan que hace algunas clases les comentaba que se dividía en varias etapas la historia? Entonces, este movimiento de la Revolución Industrial marca el fin de la Edad Moderna y marca el inicio de la Edad Contemporánea. Y les repito nuevamente, este siglo XXI que estamos viviendo en la actualidad está considerado como parte de la Edad Contemporánea. Ahora, ¿qué fue la Revolución Industrial? La Revolución Industrial básicamente fue un movimiento económico que se convertiría en un movimiento político y social. ¿Ok? ¿En qué estaba basada la Revolución Industrial? Estaba basada en un modo de producción capitalista. Y este modo de producción capitalista basaba su producción en la apertura de fábricas y en la explotación de los obreros. Esas son las dos principales características de este movimiento llamado Revolución Industrial. Se empezaron a abrir las fábricas, empezó la producción en masa, se producían muchas cosas de forma continua en lo que se llamaba las líneas de producción, y los obreros explotaban de tal manera que los obreros que trabajaban en esas fábricas cumplían jornadas de hasta 16 horas diarias de trabajo. Muy bien. Todo esto, este movimiento de la Revolución Industrial, consolidó la hegemonía de la burguesía industrial. La burguesía industrial es la que ahora se convierte en la clase capitalista, y también consolidó la hegemonía de las grandes potencias colonialistas. Acuérdense de las grandes potencias colonialistas: España, Portugal, Francia, Inglaterra, Holanda. Y posteriormente también entraría en este movimiento de la Revolución Industrial otro país que sería destacado y que sería esencial en los movimientos del siglo XX, especialmente en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial, que sería Alemania. Ahora, hay algunos autores, alumnas, alumnos, que mencionan que hubo una segunda revolución industrial. Y esta revolución industrial segunda la sitúan en el último tercio del siglo XIX. El último tercio del siglo XIX, que sería más o menos del año 1870 al año 1900. Cuando el capitalismo tuvo un enorme desarrollo. Entonces, cuando el capitalismo tiene un enorme desarrollo, ellos dicen, ahí está la segunda revolución industrial. Eso lo dicen algunos autores, algunos escritores de libros de historia. Pero no todos comparten este punto de vista. También mencionan una tercera revolución industrial. Y esta tercera revolución industrial está relacionada con el proceso de transformación en la electrónica y sus aplicaciones a la cibernética, a la robótica y las telecomunicaciones durante el siglo XX. ¿Ok? Es cuando surge la televisión, es cuando surgen las computadoras, es cuando surgen algunos robots, hay adelantos en la cibernética y hay sobre todo adelantos en las telecomunicaciones. Entonces, a esto le llaman una tercera revolución industrial. Sin embargo, hay algunos autores que no la consideran como tal.
Ahora, ¿qué fue determinante para que la revolución industrial fuera un éxito? El invento de las máquinas. Se inventaron máquinas y posteriormente se inventarían máquinas que diseñaban o que fabricaban máquinas. Eso fue muy determinante. Entonces les decía, alumnos, el invento de las máquinas fue fundamental para una forma de producción en serie. Les decía, antes algunas cosas, bueno, los productos, básicamente los productos se fabricaban uno por uno y se fabricaban de forma artesanal. Entonces, eso sucedía con anterioridad. Después empieza la producción en serie, con las llamadas líneas de producción, lo que les comentaba, ¿no? Si ustedes no han tenido la oportunidad de ver esta cuestión de la producción en serie, en las líneas de producción, les voy a pedir que vean algún video de cómo se fabrican los refrescos, por ejemplo, cómo se fabrican los pastelillos, a lo mejor de esta empresa llamada Bimbo, que también que también tiene una filial que se llama Marinela, o cómo se fabrican las papas fritas, cómo se envasan. Todo esto tiene que ver con la producción en serie y con las líneas de producción. Entonces, esto estableció un ritmo vertiginoso en la producción. Y los obreros, las personas que empezaron a trabajar en esas fábricas, tuvieron que acostumbrarse a este ritmo vertiginoso de la producción. Me gusta recomendarles películas, alumnos, si quieren ver algo acerca de este ritmo de producción, vertiginoso. Les voy a recomendar una película de Charles Chaplin. Charles Chaplin, un actor que vivió en el siglo XX, entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y les voy a recomendar una película que se llama Tiempos Modernos. Ahí van a ver de forma muy divertida toda esta cuestión de las líneas de producción. Ahora, la revolución industrial solo fue posible cuando la economía en países como Inglaterra, Francia o Alemania quedó determinada por la actividad de las máquinas en las fábricas. Solamente ahí fue posible la revolución industrial. ¿A qué se refiere esto? Estos países que les mencionaba, Inglaterra, Francia, Alemania, se convirtieron en países industrializados. Apareció una nueva definición para estos países y se les llamó países industrializados. Apareció el término industria ya de forma genérica. Y entonces esto fue lo que trajo como consecuencia la revolución industrial. Y esta situación es muy interesante porque estos países, especialmente Inglaterra, Francia, Alemania, después llegaría a América, después obviamente llegaría a otras partes de Europa, llegaría a Asia, etc. Les decía, se convirtieron estos países en países industrializados y entraron en una dinámica de lo que podríamos llamar nosotros un círculo virtuoso para unos y un círculo vicioso para otros. ¿Por qué un círculo virtuoso para unos? Los capitalistas tenían esta cuestión. Fíjense, se las voy a ejemplificar de esta forma. Mientras más máquinas tenían en las fábricas, representaba mayor producción. ¿Ok? Si tú con una máquina producías, no sé, 500 refrescos al día, pero tienes otra, compras otra máquina o compras otras dos, ya no vas a producir 500 refrescos, sino vas a producir 1000 refrescos, y si tienes otra máquina vas a producir 1500 refrescos. Entonces a eso se refiere este círculo virtuoso, que para algunos se convirtió en eso, en un círculo virtuoso, pero para otros fue un círculo vicioso. Entonces les digo, más máquinas en las fábricas representaba mayor producción. Mayor producción representaba mayores ganancias para los dueños de las fábricas. Mayores ganancias significaba que los dueños de las fábricas ahora iban a invertir dinero en la investigación para crear máquinas más rápidas y más modernas. Ese es el círculo virtuoso. Tienes más dinero, entonces ahora una parte de ese dinero que ganas, una parte de ese capital, que es lo que le da el término de capitalismo a este movimiento que estamos nosotros, que vamos a analizar posteriormente. Les decía, si tú tienes más ingresos, si tú tienes más dinero, pues obviamente vas a invertir en investigación para crear máquinas que sean más rápidas y que sean más modernas. ¿Y esto qué te trae como consecuencia?
que vas a tener mayor producción y otra vez comienza el círculo virtuoso. Ahora, para uno ser el círculo virtuoso, para otro ser el círculo vicioso. ¿Por qué? Porque esto iba a representar una mayor carga de trabajo para los obreros, y ellos pues cada vez iban a trabajar más sin tener las condiciones económicas para generar más dinero y para llevarlo a sus casas. Entonces, para los ricos era un círculo virtuoso en el que ellos se hacían más ricos, para los pobres era un círculo vicioso en el que cada vez se hacían más pobres. Uno de los inventos representativos de la revolución industrial fue la llamada máquina de vapor. ¿Ok? Se calentaba vapor de agua a temperaturas, bueno, se calentaba a temperaturas grandes el agua, se producía vapor, y el vapor era el que generaba esta energía para mover la máquina de vapor y para mover los trenes. Después también hubo barcos de vapor, y eso ayudó al crecimiento y al florecimiento de la revolución industrial. En poco más de 20 años se convirtió la máquina de vapor. La máquina de vapor era solamente la locomotora, y todos los demás eran los furgones, los vagones que iban a ser arrastrados por la máquina de vapor. En poco más de 20 años se convirtió en un moderno sistema de transporte, moderno para aquella época. Ahorita ya realmente la máquina de vapor no tiene ningún uso para nosotros, sino solamente cuando la vemos en los museos, ¿no? Se convirtió en un moderno sistema de transporte, primero en Inglaterra, después en toda Europa y finalmente en el mundo entero. Ahora, es importante mencionar que los países capitalistas que desarrollaron la tecnología de la máquina de vapor y lograron establecer su uso, se convirtieron en potencias económicas. ¿Por qué? Porque ahora hacían las cosas cada vez más rápido. Ahora, si querían transportar una gran cantidad de productos, utilizaban la máquina de vapor con todos sus vagones, y llegaban a varias partes del país en el que vivieran los capitalistas. Incluso llegaron, como decía anteriormente, a todos los confines del mundo conocido en aquel tiempo. Entonces, estos países que invirtieron en el desarrollo de la máquina de vapor se convirtieron en potencias económicas y pudieron competir por el dominio económico, político y geográfico del mundo entero. Eso por una parte, les decía, los ricos se hacían más ricos, los capitalistas acumulaban capital. El capital es el dinero, de ahí es de donde viene el término capitalismo. Por otro lado, sin embargo, la revolución industrial aceleró nuevas contradicciones sociales, lo que les decía. Estas nuevas contradicciones sociales que aparecieron en primera instancia en la revolución norteamericana de las 13 colonias, que después se generalizaron en la revolución francesa, que fueron una de las causas, como lo vimos en la clase anterior, de la revolución francesa. La revolución industrial también aceleró estas contradicciones sociales, ya que la producción en las fábricas dio origen a fenómenos como la explotación capitalista. La explotación capitalista es este término del que yo les hablaba, que los capitalistas, los dueños de las fábricas, alumnos, explotaban a sus empleados, a sus trabajadores, a sus obreros. Los explotaban poniéndolos a trabajar en jornadas de 16 horas. 16 horas sin tener un descanso definido para la hora de la comida y sin que se les pagara horas extra. Entonces era una explotación total, y a esto se le llamó la explotación capitalista. La concentración de capitales en poder de un grupo industrial tuvo su contrapeso con las masas de proletarios que se aglomeraron en torno a las fábricas. ¿Qué pasaba? Que para no tener que desplazarse grandes distancias, entonces ahora los obreros empezaron a construir sus casas de poca calidad, casas con materiales de muy poca calidad, las empezaron a construir alrededor de las fábricas. Entonces los pobres se aglomeraban alrededor de las fábricas, y así también podían rendir más en el trabajo, porque pues el tiempo que utilizaban para desplazarse de su casa a la fábrica era un tiempo muy pequeño, y así podían estar en jornadas de hasta 16 horas de trabajo. Con la revolución industrial, alumnos, se hizo evidente que el enriquecimiento de los capitalistas burgueses solo podría conseguirse
en la medida que la clase trabajadora fuera cada vez más víctima de la miseria y de la explotación. Entonces era como una relación inversamente proporcional. ¿A qué me refiero? ¿Por qué inversamente proporcional? Entre más explotabas a las masas, entre más explotabas a los obreros, tú como capitalista, tú como industrial, te hacías más rico, pero ellos se hacían más pobres, se hacían más miserables y eran víctimas de esta explotación. Ahora, las máquinas desplazaron a la fuerza de trabajo humana. ¿Por qué? Porque al principio a lo mejor tú necesitabas tener muchos artesanos para fabricar varias vasijas. Ahora por medio de las líneas de producción, por medio de la producción en masa, pues necesitabas una máquina para fabricar lo que fabricaban antes a lo mejor 10 artesanos, ¿no? Algo así. A eso se refiere este concepto. Entonces las máquinas desplazaron a la fuerza de trabajo. Antes les comentaba, todo se hacía de forma artesanal, se fijaban en el detalle, hacían las piezas una por una, y si tu producción crecía como artesano, pues tú lo que tenías que hacer era contratar más personas. Aquí lo que tenías que hacer era conseguir una fábrica que sustituyera a 10 personas, o a lo mejor a más personas. Entonces, estas personas, los capitalistas, sometieron a su ritmo al trabajador, permitiendo con ello su explotación intensa. Sometieron al ritmo de las máquinas a los trabajadores con esta explotación intensa. ¿Y qué trajo como consecuencia esta situación? Que muchos artesanos, por la competencia, pues tuvieron que abandonar sus herramientas de trabajo y se convirtieron en obreros. ¿Por qué? Porque ya nadie les compraba. Si tú fabricabas una vasija, por ejemplo, si tú fabricabas una vasija y la dabas en 50 pesos, con las líneas de producción por medio de las máquinas, a lo mejor esa vasija a ti te costaba producirla 5 pesos y la dabas en 10 pesos. ¿Quién te iba a comprar la vasija de 50 pesos si tú podías conseguir una vasija en 10 pesos? Entonces, ¿qué pasó esto? Que los artesanos tuvieron que abandonar esto porque ya no representaba en un estilo de vida para ellos. Ya no era una ganancia tratar de competir con las máquinas. Entonces muchos artesanos abandonaron sus herramientas y se convirtieron en obreros. Y es cuando surge un fenómeno que se llama la migración rural. De los pueblecitos se iban a las ciudades para conseguir trabajo en las fábricas. Los que antes eran artesanos migraban de los pueblos, migraban de la provincia y se iban a las ciudades y se establecían en torno a las fábricas. Esto generó un crecimiento anormal de las nuevas ciudades industriales. Fíjense, que tenían las siguientes características. El crecimiento, se empezaron a concentrar las personas en masa en las ciudades industriales, lo que provocó miseria, falta de servicios urbanos, no había agua, no había alcantarillas, no había saneamiento, no había recolecta de basura. Entonces, todo esto empezó a crear problemas urbanos. También la concentración poblacional, la violencia social, la prostitución, el vandalismo, fueron rasgos distintivos de la era industrial. Entonces vean, esto podría ser una pregunta de examen. ¿Cuáles fueron las consecuencias negativas de la era industrial? La miseria, la falta de servicios urbanos, la concentración poblacional, la violencia social, la prostitución, el vandalismo, el crimen en general, fueron rasgos distintivos de la era industrial. Y una última consecuencia que trajo la industrialización fue el enfrentamiento de dos sistemas opuestos entre sí. Esta fue una última consecuencia. Estos dos sistemas opuestos entre sí son el capitalismo y el socialismo. Es importante mencionarles, alumnos, es importante mencionarles que el capitalismo y el socialismo dan para mucho, dan para muchísima información que tendríamos que ver en 2, en 3, en 4, en 5 clases. Pero la verdad es que solamente quiero que conozcan el concepto de forma general, tanto de capitalismo como socialismo, que fueron también consecuencias directas de la revolución industrial. ¿Ok? El capitalismo tenía que ver con los industriales, tenía que ver con los dueños de las fábricas que acumulaban el capital. De ahí viene el nombre del capitalismo.
acumulaban el capital, que era el dinero, las ganancias que ellos obtenían, y más dinero que ellos iban a invertir en nuevas fábricas, en nuevos productos, etcétera, etcétera, en investigación. Entonces, la acumulación de capital, a eso se le llama capitalismo. Entonces, vamos a hablar de forma general del capitalismo y del socialismo. Yo les voy a dar algunas palabras clave de estos conceptos. De hecho, yo las voy a estar subrayando aquí en mi cuaderno. Pero quiero que vean. Capitalismo. Vamos a hablar del capitalismo, porque fue una última consecuencia que trajo la industrialización. El enfrentamiento del capitalismo contra el socialismo. Como lo comentamos anteriormente, alumnos, alumnas, el auge de los descubrimientos tecnológicos y geográficos inició desde el siglo XV durante el Renacimiento. ¿Se acuerdan que les comentaba ya con anterioridad cuando vimos el Renacimiento? Que ahí es cuando realmente surge el concepto de capitalismo. Esto surge durante el Renacimiento. Todos estos cambios originaron una nueva forma de organización económica, política y social. Estos cambios, estos descubrimientos tecnológicos, estos descubrimientos geográficos, lo que veíamos cuando se descubre América, cuando se inventa el telescopio, cuando se inventa la brújula, cuando se inventa la pólvora, todo esto trae como consecuencia que haya cambios que originan una nueva forma de organización económica, política y social. Nace la industria, nace la propiedad privada y nace el obrero. Estas son características del capitalismo. Véanla, es muy importante que esto también lo tomen en cuenta como parte de la información que van a estar ustedes estudiando de forma muy especial para el examen del Comipems. Entonces decimos que nacieron la industria, la propiedad privada. La propiedad privada era que los capitalistas eran dueños de las máquinas y eran dueños de las fábricas. Es cuando surgen las sociedades anónimas. Algunos capitalistas se agrupaban y decían, bueno, yo no tengo suficiente dinero para fabricar más, yo no tengo suficiente dinero para comprar más fábricas, entonces voy a buscar un socio que junto conmigo aporte su capital, aporte su dinero, y entonces ahora vamos a hacer una sociedad anónima. Entonces nacieron la industria, la propiedad privada, que lo que les comentaba, la propiedad privada era que los capitalistas eran dueños de esas propiedades, eran dueños del terreno donde se construía la fábrica, eran dueños del edificio de la fábrica, eran dueños de las máquinas, eran dueños del capital. También nace en este momento, bueno, en este movimiento social, político y económico, nace el obrero. ¿Y cuál era su única propiedad? Su única posesión. La única posesión del obrero era su fuerza de trabajo. Esa era su única propiedad. El esfuerzo que ellos hicieran durante 8, 10, 12, 14, 16 horas al día, por el cual iban a recibir una remuneración económica, iban a recibir un salario. El obrero entonces se convierte en una persona que aporta al crecimiento del capitalismo, pero la única propiedad, su único bien que ellos tienen es su fuerza de trabajo. Y lo que les comentaba con anterioridad en esto de la revolución industrial, el taller artesanal comenzó a desaparecer y a ser sustituido por la fábrica. ¿Por qué? Porque le resultaba más conveniente a los capitalistas. Así de sencillo, le resultaba más conveniente a los capitalistas. El taller artesanal comenzó a desaparecer y a ser sustituido por la fábrica. Entonces es cuando surge el capitalismo. Quiero que vean algo, alumnos, quiero que lo escuchen. Entonces, el modo de producción capitalista se consolidó mediante dos aspectos muy importantes. Esto podría ser una pregunta de examen. El modo de producción capitalista se consolidó mediante, número uno, la producción en las fábricas, que se generó con la revolución industrial. Así es como se consolida el capitalismo. Número uno, con la producción en las fábricas, y esto se generó durante la revolución industrial. Podría ser pregunta de examen. La pregunta podría decir más o menos así: ¿cómo se consolidó el modo de producción capitalista? Y tú le vas a decir, vas a contestar o vas a ver las opciones. La producción en las fábricas fue una de las formas como se consolidó, que se generó con la revolución industrial.
Y el otro, la número dos, el auge de las potencias industrializadas en el contexto del imperialismo moderno. La próxima clase vamos a ver acerca del imperialismo moderno. Entonces, ¿cómo se consolida la producción capitalista, el modo de producción capitalista, con la producción en las fábricas y con el auge de las potencias industrializadas en el contexto del imperialismo moderno? Todo esto también atrajo el establecimiento de nuevas relaciones de producción, nuevas fuerzas productivas y nuevos medios de producción. Relaciones de producción. ¿Ok? ¿A qué se refiere esto? Lo que les decía, que ellos invertían cada vez en máquinas más modernas, más rápidas, y entonces estas relaciones de producción permitían que los capitalistas a final de cuentas tuvieran más beneficios económicos, nuevas fuerzas productivas y nuevos medios de producción. Entonces es cuando surgen alumnos, dos clases sociales principales en todo este movimiento capitalista, dentro del capitalismo. Primero que nada, los propietarios de las fábricas, que se les llamaba capitalistas, y por otra parte los trabajadores asalariados de las mismas, de las fábricas, que se les llamaba obreros. Entonces, esta también podría ser una pregunta de examen. ¿Cuáles son las dos clases sociales que surgieron como consecuencia del capitalismo? ¿Ok? Los propietarios y los obreros. Esa sería la respuesta. Los propietarios, que son los llamados capitalistas, y los obreros, los trabajadores asalariados, que trabajaban, valga la redundancia, en las fábricas. Por lo tanto, lo fundamental para el sistema económico capitalista comenzó a ser la producción, la concentración y la acumulación de dinero. Entonces, estas son las tres características básicas del sistema capitalista, del sistema económico capitalista. Número 1, la producción en masa. Lo voy a subrayar aquí. Número 2, la concentración del capital, la acumulación del capital, la concentración del capital en un solo lugar, a lo mejor en las cuentas de banco de los capitalistas, a lo mejor en inversiones en otras fábricas nuevas, y la tercera, la acumulación de dinero, que se le llamaba capital, y de ahí viene el término, de ahí viene el nombre de capitalismo, que tiene que ver con el capital, que es el dinero que estas personas invertían en la fabricación de bienes, en la transformación de las materias primas para fabricar productos, para fabricar bienes de consumo. Ahora, la otra parte tiene que ver con el socialismo. Y nuevamente les quiero comentar esto, alumnos. Si nosotros quisiéramos hablar del socialismo, tendríamos que hablar muchas clases acerca del socialismo. Entonces yo les voy a pedir que busquen conceptos ahorita del capitalismo, que los busquen ahí, que si están tomando notas, que los subrayen. Si van a escuchar posteriormente esta grabación una segunda, una tercera vez, por favor busquen conceptos que tienen que ver con el capitalismo, como industria, propiedad privada, sociedad anónima, capital, fuerza de trabajo, obreros, capitalistas, asalariados, etc. Y con respecto al socialismo, que es con lo que vamos a terminar en esta clase el día de hoy, ¿qué podemos decir del socialismo? Que se opone de forma directa al capitalismo. Fíjense, les decía, podemos estar hablando mucho tiempo acerca del socialismo. Yo les voy a presentar aquí un resumen bastante corto. Pero ¿qué podemos decir del socialismo? De manera general, alumnos del Instituto IMAI, el socialismo, eso también les voy a pedir que lo busquen de forma especial en la internet, para que vean este concepto, pero de forma general, el socialismo se refiere
a toda doctrina, véanlo con mucho cuidado esta definición, a toda doctrina, a toda forma de pensamiento que defienda una reorganización de la sociedad sobre bases públicas, comunales y colectivas. Fíjense, voy a repetirlo. El socialismo defiende una reorganización. Al socialismo no le gusta el capitalismo, no le gusta cómo están organizadas las cosas en los países capitalistas, no le gusta el socialismo. Entonces, ¿qué sugiere? Una reorganización, un nuevo orden. Reorganización de la sociedad sobre las bases públicas, de las personas, del público, sobre las bases comunales, lo que las personas pueden compartir en su conjunto, y las bases colectivas. Es decir, el socialismo busca beneficiar a la mayoría, a la mayoría de las personas de una sociedad. A eso se refiere el socialismo. Ahora, esto de forma general. De forma particular, el socialismo, este término, se relaciona con la clase trabajadora. Entonces, el capitalismo se refiere básicamente a la clase capitalista, a la clase gobernante, a la clase que tiene más dinero, a los dueños de las fábricas, a los empresarios. El término socialismo, por otro lado, por otra parte, se relaciona con la clase trabajadora, con los obreros o con los asalariados de una sociedad, con la gente que menos tiene, con la gente más pobre. Este término, les decía, de forma particular se relaciona con esto, con la clase trabajadora, eso lo van a subrayar ahí, clase trabajadora, con la clase obrera o con la clase asalariada en una sociedad determinada. ¿Ok? Ahora, otro aspecto muy importante de la corriente socialista es que la corriente socialista, alumnos, apareció entre los grupos radicales de la Revolución Francesa. ¿Se acuerdan que ya lo vimos? Los grupos radicales de la Revolución Francesa. Cuando el tercer estado, que era el estado de las personas más pobres, proclama una ley e inician el movimiento de la Revolución Francesa, ellos dicen, vamos a dejar fuera al clero y vamos a dejar fuera, bueno, al clero es la iglesia, vamos a dejar fuera a los gobernantes, al rey, a sus príncipes, a sus dignatarios, los vamos a dejar fuera. Entonces, en ese momento está empezando una especie de socialismo o un tipo de socialismo que, como dice aquí el texto que tengo frente a mí, empieza el socialismo entre los grupos radicales de la Revolución Francesa, precisamente con el llamado tercer estado. Y este movimiento cobra vigor o adquiere su mayor fuerza ante las consecuencias sociales negativas generadas por la revolución industrial contra la clase obrera. Entonces, ¿cómo surge este movimiento del socialismo? Por las consecuencias negativas generadas por la revolución industrial y obviamente por el capitalismo contra la clase obrera. Lo que les decía, los capitalistas, los ricos se hacen más ricos, los pobres se hacen más pobres. Entonces, ahí es cuando surge el socialismo, la corriente socialista, por las consecuencias sociales negativas. ¿Qué fueron las consecuencias sociales negativas? Lo que les comentaba con anterioridad, el que los obreros tuvieron que vivir cerca de la fábrica, que había ahí vandalismo, que había hambre, que había prostitución, que habría muchos problemas sociales por el hacinamiento en las ciudades, y esto trajo como consecuencia este movimiento del socialismo. Es cuando surgen los promotores del socialismo utópico. ¿Qué procuraba el socialismo utópico? Estas personas, los promotores del socialismo utópico, buscaron ciertas mejoras sociales para la clase trabajadora, pero ellos buscaban no recurrir a la violencia. Utópico tiene que ver algo que tú planteas aquí en tu mente, que puede realizarse o no realizarse.
Una utopía, lo manejamos en términos coloquiales, es como un sueño que tú tienes, un sueño guajiro, que puede realizarse o no realizarse. Una utopía básicamente se basa, perdón por la redundancia, básicamente nos habla de algo en lo que nosotros proyectamos una sociedad ideal, un estilo de vida ideal. A eso se refiere la utopía. Entonces el socialismo utópico es un socialismo que está hasta cierto punto rodeado por sueños, porque ellos deciden no recurrir a la violencia. Uno de los representantes de este socialismo utópico era un empresario, curiosamente un capitalista y activista inglés llamado Roberto Owen. Bueno, se llamaba Robert Owen. ¿Qué es lo que procuró este empresario y activista inglés, promotor del socialismo utópico? Él estuvo buscando beneficios para la clase trabajadora, para los obreros, como un salario justo y la educación de los obreros. Él quería que los obreros se educaran, que sus familias vivieran bien. Entonces procuró un salario justo y la educación de los obreros. Y estos son conceptos que quiero que también anoten y que los busquen posteriormente. Otra de las cosas que procuró Roberto Owen, él definió el cooperativismo como estrategia para contrarrestar la propiedad privada. Definió el cooperativismo. Busquen la palabra cooperativismo. Si quieren, busquen la historia. Les voy a recomendar, chicas y chicos, que busquen la historia de una fábrica de jugos que se llama Boeing. Ahí van a conocer acerca del cooperativismo. Busquen en internet historia de la fábrica de jugos Boeing. Efectivamente, de los jugos que nos venden en la tiendita de la esquina, ¿no? Entonces, Roberto Owen definió el cooperativismo como una estrategia para contrarrestar la propiedad privada de las fábricas y participó en el movimiento cartista. Eso también lo van a buscar, movimiento cartista, así como carta, movimiento cartista. Y también participó Roberto Owen en la formación del sindicalismo. También van a buscar lo que es el sindicalismo para que tengan una mayor idea de cómo se maneja esta cuestión del socialismo utópico. Después aparece el socialismo científico en contraposición al socialismo utópico. El socialismo utópico tiene como su máximo representante a Roberto Owen, pero los principales promotores del socialismo científico son dos personajes muy conocidos y muy leídos. Uno de ellos se llama Karl Marx, o se llamaba Karl Marx, Carlos Marx, M-A-R-X, y el otro se llama Frederick Engels, o Federico Engels. ¿Qué es lo que sostiene el socialismo científico? ¿O qué dice el socialismo científico? Sostiene que toda la historia es una lucha de clases continua, una lucha continua de clases. Los más pobres están luchando contra los más ricos. Eso es lo que propone y eso es lo que sostiene el socialismo científico, que es una lucha de las masas contra los más favorecidos, contra los ricos, los pobres contra los ricos. ¿Qué otra cosa sostiene el socialismo científico? También sostiene que en torno a la producción económica existe siempre un antagonismo entre la clase trabajadora, que es la clase explotada, y la clase propietaria, que es la clase explotadora. Lo mismo, hay un antagonismo. Los ricos son ricos y no quieren compartirlo con los pobres. Y los pobres están siempre anhelando tener lo que tienen los ricos. Entonces, en torno a la producción económica existe ese antagonismo entre la clase trabajadora, que es la clase explotada, y la clase propietaria, que es la clase explotadora. Los ricos explotando a los pobres. Y fíjense, para terminar, alumnos, acerca del socialismo. Eso también lo dicen los socialistas científicos. También sostienen que inevitablemente las masas obreras, la cantidad de personas que son las explotadas, deben terminar por emanciparse, por liberarse contra la explotación de los más ricos, de los más favorecidos, y abolir la propiedad privada de los medios de producción. Eso sí lo tienen que hacer por medio de la fuerza. ¿Ok? Entonces tienen que abolir la propiedad privada de los medios de producción mediante una revolución socialista. Entonces, el movimiento científico, el socialismo científico dice, tienes que provocar una revolución, o tienes que participar en una revolución, o liderar una revolución, ¿ok? Que le quite
sus posesiones o que establezca un orden en el cual todos tengamos más y los más favorecidos tengan un poco menos. Mediante una revolución socialista que instaure algo que se llama, esto también se los voy a pedir que lo busquen, la dictadura del proletariado. La dictadura de la prole, de las personas del pueblo, de las personas más pobres. Entonces, se tiene que abolir la propiedad privada de los medios de producción mediante una revolución socialista que instaure algo que ellos le llaman, en su socialismo científico, la dictadura del proletariado. Esto es, y a esto se le llama, el modo de producción socialista. Entonces, busquen estos conceptos: cooperativismo, propiedad privada, movimiento cartista, sindicalismo, socialismo utópico, socialismo científico y dictadura del proletariado. Y con esto vamos a terminar los movimientos políticos, sociales, económicos, culturales que fueron un resultado de la Ilustración en los siglos XVIII y XIX. Por mi parte es todo, que pasen una excelente tarde y por favor estudien mucho para el examen.